Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos y por darnos la información que puedas brindar para ilustrar a quienes te puedan estar viendo y escuchando cómo se han venido dando las cosas. Bien, por supuesto, como bien decías, sobre todo porque, como bien dicen, el público se renueva. Para darle un poco de contexto. El inicio del gobierno departamental tuvo como primeros lineamientos que dio el intendente invitar a los partidos políticos con representación en la Junta para formar dos comisiones que entendía la intendencia que podía generar nuevos insumos ante dificultades importantes que tenía el departamento. La de movilidad y planificación de la ciudad, o planeamiento, y la otra era la de el tema medioambiental. Bueno, allí el Frente Amplio en la invitación responde y propone generar dos comisiones más. En realidad es dividir la de movilidad con la de planeamiento urbano y generar la comisión de asuntos sociales. En la comisión de movilidad, que es una de las comisiones que la Intendencia en este planteo político nuevo que tuvo, entendió que necesita ayuda a tal punto de que el conjunto de líneas o la movilidad del departamento o cómo se está comportando la población en un departamento que crece todos los días y no es novedad para ninguno de nosotros que vive en Maldonado, que según el último censo fue el departamento que más creció del país, pero con una distancia bastante grande en relación al resto de los departamentos. Genera algunas, por lo menos, desafíos. Y por lo pronto, la capacidad de movilidad de lo que corresponde al eje que se trazó la Intendencia como más a estudio, lo que más le preocupaba, que era ese recorrido entre San Carlos y Punta del Este y Balneario Buenos Aires y La Capuera como troncal que tenía y que tiene a Maldonado, es un aspecto muy importante porque lo primero que se encara es el transporte de pasajeros urbano dentro del departamento, pero sobre todo en ese eje donde se da la circulación importantísima de trabajadores, de estudiantes, de a nivel turístico, cómo se mueve la gente en el transporte público también importa y mucho, porque una de las cuestiones que se estudia a nivel internacional cuando, por ejemplo, se hace un foro de turismo y demás, es qué ofrece ese lugar para la movilidad de las personas, qué tan accesible es, en fin, una cantidad de características que Punta del Este, que Balneario Buenos Aires, en fin, que el departamento de Maldonado no puede quedar afuera del análisis. Ahí la Intendencia encarga un estudio al CIMBE, al Centro de Investigaciones Económicas, donde es el único estudio que la historia del departamento tiene sobre movilidad, sobre transporte de pasajeros, pero lo encaró básicamente y tomó como punto central el transporte de pasajeros urbanos en ese eje que te decía recién. Y ahí fue lapidario porque encontró una cantidad de cosas en el camino a medida que iba analizando la situación del transporte público que eran lapidarias en cómo venía funcionando, cómo está funcionando el sistema de transporte público. Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de los costos operativos, el costo del boleto, la tecnología utilizada, el estado de la flota, la antigüedad de la flota, cómo se comportan las líneas de recorridos de ómnibus en la ciudad y en este eje. Bueno, esas fueron las dificultades más grandes que encontró este estudio. También hubo otro estudio que fue de la consultora Nómade, que trabajó con focos de opinión, con grupos de personas en este eje, por ejemplo, en la Capoeira, Balneario Buenos Aires, y lo que más encontró fue la disconformidad del usuario en el costo, en la seguridad y en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los horarios y de las líneas. Hay un reconocimiento, luego de que se hace la síntesis de estos dos informes, por parte de la Intendencia, de que no está siendo reconocida por las empresas como rector, como regulador y como dueño del sistema. Bueno, esos fueron los primeros puntos que intentamos abordar y que fundamentalmente el Frente Amplio vino trabajando durante 10 años que fue gobierno, porque de los últimos 20 años el Frente Amplio fue 10 años gobierno departamental y tuvimos cosas que nos equivocamos y tuvimos cosas que le acertamos, que tuvimos políticas de un gran aporte, por ejemplo, lo que fue el proceso del cambio de flota, que venía en un proceso de renovación para llegar a los 0 kilómetros, luego eso se cortó, se limitó, pero la Intendencia entiende que tiene que retomar algunas de las cosas para darle políticas de larga duración. Y bueno, el informe que se presenta por parte nuestro de la comisión, que en este caso los titulares somos Enrique Pintado, Gustavo Salaverry y quien les habla, pero a su vez trabaja con una comisión de respaldo espejo dentro del Frente Amplio, donde hay por lo menos 8 o 9 integrantes más que hacen
los mismos aportes en base al material que surge de las reuniones quincenales que se dan de esta comisión. El primer aspecto que hay que destacar es que se encargó un nuevo análisis a la Intendencia y la Intendencia sí lo hizo, se lo va a hacer saber a SINVE, para eso hay que generar una serie de movimientos dentro de lo que son resoluciones y demás de la Intendencia, para que haga un estudio en el mes de enero, finales de diciembre, en el mes de enero, en este eje que a la Intendencia le interesa estudiar, que le interesa mejorar, que es de altísimo tránsito de pasajeros, pero que sobre todo hay que saber cómo se comporta en el máximo pico de movilidad el departamento. Y el departamento no es solo Maldonado, no es solo Punta del Este, no es solo San Carlos o Balneario Buenos Aires. Hay que ver qué sucede en la zona este. En la zona oeste del departamento tenemos una cadena de balnearios que a lo largo del tiempo se ha venido superpoblando, que también necesita nuevas vías de circulación, que también necesita nuevas formas de transporte, pero que por sobre todas las cosas necesita un encare diferente a lo que es el sistema de este nuevo troncal que es Maldonado. Para eso, la Intendencia decidió generar esta comisión y aportar, por ejemplo, en opiniones de los diferentes partidos, pero más que nada técnicas, en lo que refiere a cómo bajar el boleto, cómo bajar los costos del boleto, cómo disminuir los tiempos de viaje entre origen y destino del pasajero. Y una de las cosas, y acá abro un paréntesis que más se destacó en la participación de lo que fue SINVE, fue que entendía que el pasajero se sentía inseguro porque cuando una persona va a tomar el ómnibus y necesita tener rapidez, inmediatez, que cada 15, 20 minutos pase un servicio, obviamente en los lugares donde más se circula, no puede ser que tenga que esperar una hora más, en lugares muchas veces de la noche, donde la seguridad pública está complicada, es cierto, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero también la seguridad encima de la unidad. Y bueno, eso fue una de las cosas que la Intendencia estuvo trabajando también con las empresas que van a comenzar a participar activamente a partir de la semana que viene. Ya los trabajadores a través de la mesa departamental de UNOT están participando activamente también. Y otra de las cuestiones que nosotros creemos que tenemos que mejorar es aumentar la frecuencia. Aumentar la frecuencia no es solamente aumentar la cantidad de ómnibus que circulan por una sola avenida, sino pensarlo de una manera mucho más integral. Y eso para nosotros es central, la Intendencia lo entendió, en el marco de que se expresó de que necesitaba ayuda para poder generar nuevos elementos, nuevas herramientas de control del tránsito incluso también. Y bueno, ahí salieron una serie de propuestas. Una de ellas es la del Frente Amplio, que es la más contundente, creo, no porque la hayamos elaborado nosotros, sino porque primero es la única que formalmente se presentó, que tuvo el apoyo de toda la mesa política departamental, de todos los sectores, que también fue un proceso que hubo que trabajar en el tiempo para que muchos sectores entendieran que esto no era cogobernar con el Partido Nacional, sino que esto era participar de soluciones en el departamento, en el cual nosotros habíamos sido parte de algunas cuestiones, como te decía recién, el manejo de la movilidad durante 10 años en los últimos 20. Bueno, durante los gobiernos del Frente Amplio, el boleto, si bien en términos reales en la mano de la persona aumentaba 1 peso, 2 pesos semestralmente o una vez al año, en términos constantes de la economía, de cómo funcionaba el sistema, el boleto bajó un 50% y el salario de los trabajadores creció un 50%. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la tarifa, dentro de la paramétrica donde se crea, la variable más importante, o sea, el 60% del boleto, es el salario del trabajador del transporte. Y para eso hay políticas públicas para amortiguar que no se traslade directo al usuario y era lo que no se venía haciendo últimamente. Entre ellos, por ejemplo, el subsidio y cómo se aplica el subsidio y en qué zonas, porque no son todas las zonas iguales. Bueno, ahí el Frente Amplio utilizó la base programática que venía teniendo desde hace un tiempo a esta parte, más la colaboración que tuvimos de la Junta Departamental, que a lo largo de este tiempo también se hicieron varias propuestas, y quedó un documento que se hizo público, que la Intendencia tomó como propio, que lo va a presentar al Intendente, para que si no se generan nuevos elementos, solo hablando de transporte público y no la movilidad, que es algo mucho más amplio, se genere un marco normativo que tiene que pasar por la Junta Departamental y se apliquen estas nuevas líneas de trabajo. Bien, Federico, estamos hablando de una propuesta hasta ahora específicamente del transporte público de pasajeros. Exacto. Entendemos que es mucho más amplio el objetivo de trabajo Por supuesto. de la comisión, ¿verdad? Pero una cosa va con la otra,
porque también una vez que se defina todo lo que tiene que ver con la trama vehicular de los ómnibus, horarios, paradas, barrios que recorre y todo lo demás, también se necesita una infraestructura en lo que tiene que ver con calles, con veredas, con avenidas, con señalización, con iluminación, lo que vos decías también, el papel que juega la seguridad, que es algo que de repente no está al alcance de esta comisión también, ¿no? Exacto, Entonces, pero sí, se necesita coordinar, sí, por ejemplo, con la Comisión de Planificación de la ciudad y demás, y del resto del sí, departamento. No podía ser, y nos planteábamos nosotros desde hace un tiempo a esta parte, que la Junta Departamental, por ejemplo, habilitara fraccionamientos, o la Intendencia habilitara fraccionamientos, y no se pensara en la red de servicios que trabajara, por lo menos ordenadamente. Y ahí estamos hablando. No puede ser que un barrio nuevo no pueda pedir un taxi porque las calles no tienen el nombre, no tienen cartelería. No puede ser que una ambulancia no pueda llegar a ese barrio porque no tiene cómo ubicarlo. Tampoco puede ser que las personas concurran a trabajar dentro de este eje que hablamos, que es la península de Punta del Este, que es algo importante, lo que concentra de trabajadores. ¿Y dónde se alojan esos trabajadores? Bueno, ¿qué servicio de transporte utilizan? ¿Por qué se bajaron del ómnibus? Porque el ómnibus no llega a ese barrio, porque el ómnibus no le da garantía, porque es muy costoso, porque es mejor trasladarse con un grupo de compañeros en un solo vehículo, porque preferí viajar en moto a pesar de que es un vehículo inseguro y así lo demuestra. Bueno, ustedes comunican permanentemente lo que son los siniestros de tránsito, pero, a ver, hay una cuestión acá que es de ordenamiento y como tú bien decías, que no depende solamente del transporte de pasajeros. Creemos que la movilidad es algo mucho más amplio y va a generar, por ejemplo, modificaciones en la infraestructura vial del departamento. Y ahí, en la segunda etapa quizás, que es la parte donde nosotros creemos que el tiempo que dio el intendente Abella de 120 días no va a ser suficiente, así lo entiende el Ejecutivo Departamental, en este caso la Dirección de Tránsito, donde se va a plantear seguir trabajando un poco más porque generar lugares de pasos a nivel, como Ruta 39 enfrente al hipódromo. Generar un paso a nivel adecuado en la zona de los balnearios hacia el balneario de Buenos Aires. Hay cuestiones que salvan vidas, y cuando hay cuestiones que salvan vidas, no solamente tenemos que proponerlas en un ámbito político, sino hay que trabajar más mancomunadamente con el Ministerio del Interior, y estoy hablando de Policía Caminera, trabajando mancomunadamente con los municipios, no solo con la Dirección de Tránsito. Hay una cuestión para trabajar porque está el transporte peatonal, el transporte liviano de bicicletas y de monopatines, que creo que está mal atendido en el departamento, que necesita focalizarlo mejor, prestar más atención. No hay casi ciclovías o son inseguras las que hay porque cuestiones de mantenimiento, las raíces de los árboles y demás. Imagino la ciclovía de Roosevelt, cuando veo mucha gente circulando que prefiere circular por Roosevelt y no por la ciclovía porque le parece quizás hasta más seguro circular con el transporte pesado y no por donde está el mal estado. Bueno, hay un tema ahí sí bien de obra pública, pero también tenemos que pensar en cómo funcionan los taxis, las plataformas, el transporte de carga dentro de la ciudad. Hay una serie de cuestiones que la comisión va a seguir trabajando, que a propuesta del Frente Amplio se va a focalizar escalonadamente, pero lo que más surge, y con la temporada encima, porque siempre nos apura la temporada, es el transporte de pasajeros, es el funcionamiento y sobre todo que la Intendencia sea reconocida por las empresas como el dueño del sistema, como el regulador, que en eso coincidimos todos porque fue una de las críticas más grandes que hace el informe de CIMBE, de que la Intendencia en el sistema de transporte de pasajeros no está siendo reconocido por las empresas como el dueño del sistema. Y aquí hablamos ya de que la nueva tarifa técnica hay que generarla, hay que aplicarla. Tenemos que generar una tarjeta universal, y acá voy a poner el ejemplo de Montevideo y la zona metropolitana, que ahí va a permitir que las empresas no tengan esa competencia desleal que tienen el día de hoy y que la Intendencia maneje el sistema en su totalidad. Centrar la recaudación es fundamental y que los boletos vayan a una cámara compensadora y de ahí se midan los costos. Y la tecnología. La tecnología es algo que no solamente la Intendencia lo entendía así, los partidos políticos que participan ahí, sino ya el Ministerio de Transporte ha logrado avanzar en términos reales en la zona metropolitana y el Maldonado, que le llama la segunda zona metropolitana porque es más bien un movimiento no entre departamentos a nivel de transporte urbano, sino dentro del departamento, intradepartamental, nuevas tecnologías en la aplicación del funcionamiento y el control. Esas son cosas centrales que nosotros creemos, y así lo planteamos como Frente Amplio,
para dar solución inmediata a esta primera parte del trabajo de movilidad. Federico, tengo que ir redondeando la entrevista, pero dos o tres temas puntuales. Sí, Se habló, por ejemplo, las dificultades que se plantean, por lo menos en horarios picos, y si esto sigue así, va a ser a toda hora en algunas rotondas, en lo que tiene que ver con las dificultades de circulación. Y ya para autos pequeños, me imagino todo lo que tiene que ver con los ómnibus, y de alguna forma también a la comisión le compete el plantear algunas ideas de solución, sí, de sí, sí. descongestionamiento, o eso no pasa por la opinión de Sí, ustedes. sí. No, no, no. Como bien planteas, hay una posibilidad, inclusive que creo que se va a intentar trabajar posterior al verano, porque nos dan los tiempos a la hora de modificar algunos lineamientos estratégicos que tiene la ciudad. Y hablo, por ejemplo, de las principales avenidas, donde están ubicadas las grandes rotondas, donde se dan la mayor cantidad de siniestros, porque el ómnibus va a tener que un carril preferencial para cortar los tiempos de desplazamiento. En algunos lugares funciona bien, en otros lugares funciona mal. Montevideo es un ejemplo ahí de las dos cosas. El corredor Ujú. Garzón no ha logrado, por ejemplo, encontrar su participación activa en la mejora de todas estas cosas para lo cual fue creado. El corredor de Avenida Italia funciona en su mayoría bien, en su mayoría bien. Hay dificultades por el respeto de los Los automovilistas o vehículos, de las motos seguro. en general, pero son mecanismos que se van a encontrar porque generan grandes reformas viales. Es importante acortar los tiempos de desplazamiento de la mayoría de la población. Para eso hay que descongestionar y para descongestionar hay que hacer grandes obras viales. Para eso se necesita presupuesto y en la primera etapa se hablaron de pequeños cambios que generen grandes transformaciones y era el planteo inicial que te decía. Pero va a haber una segunda etapa donde esto que tú planteas, y bien y atinadamente, está enmarcado en el punteo para poder modificar. No nos olvidamos de las terminales del departamento, no nos olvidamos de lo que funciona, de cómo funciona algunos circuitos de vehículos pesados acá en Maldonado, y quiero ponerme en primera persona por dónde circulamos los ómnibus de transporte público interdepartamentales, internacionales. A ver, el fin de semana hubo una carrera importante en la Rambla, en el circuito a nivel de ciclismo, y no puede ser que estuviéramos faltos de control inspectivo, de incluir esa circulación del evento que hubo, que fue de largo alcance, porque duró casi todo el día, con el transporte público pesado de pasajeros que tiene un ómnibus cada 15 minutos entrando a la ciudad. Esas cuestiones técnicas, la Intendencia las maneja, pero son problemas que son tan repetitivos que merecen tener quizás un encare diferente, y está en la etapa de análisis de la comisión por delante, porque quiero decir una cosa para cerrar, es que la comisión trabaja bien, sobre todo porque la Intendencia reconoció en su momento y al principio de que necesitaba ayuda. El Frente Amplio ingresó a esta comisión para ayudar y para ser parte de las soluciones que necesita el departamento y no necesariamente para capitalizar políticamente en este ámbito. Políticamente está la Junta Departamental. Este ámbito es un ámbito técnico y que se trabaja bien y que por suerte todos entendimos que es para la mejora diaria de la vida de la población de Maldonado. Eso es lo que más resalto y lo que me gustaría destacar de este espacio. Federico, quiero decirte que me ha resultado muy interesante esta primera charla. Me quedo con unas 4.000 preguntas más para hacerte, te podrás imaginar. Pero yo creo que es importante que la gente sea testigo de esto, ¿no? De entrar a desmenuzar el tema y que todos Sí, empecemos a observar el tránsito desde una misma óptica, inclusive los usuarios, porque es la forma que también cada uno lo por va a ir supuesto. mejorando desde el uso, no solamente de la planificación. Y a su vez también que exista un criterio de cabeza abierta, que en definitiva, más allá de quien gobierne hoy pasado o para dentro de 15 años, las decisiones que se tomen ahora van a beneficiar o a perjudicar a quienes se hagan cargo del departamento en el futuro. Por lo tanto, Por el supuesto. tránsito va a seguir existiendo y los gobiernos van a seguir cambiando. Pero tampoco el que cada maestro con su librito no puede estar cambiando el orden del tránsito del departamento cada 5 años. Entonces, me parece de cabeza abierta y de una práctica nueva en el país y en el departamento que estas cosas sucedan. Creo que fue un Y acierto.
Creo que Sí, fue un no, acierto no, hasta el y que punto. ustedes tengan, tengan todos los partidos, la capacidad de la convivencia en la coincidencia o en la diversidad de opiniones, pero que en definitiva lo miren en grande y no en chico el tema, porque si no, estamos empezando siempre. Y a tal punto coincido que la posibilidad de trabajar de esta forma, creo que comenzó con el gobierno nacional, con la generación de algunas comisiones de aportes en tema seguridad, que tiene un actor del departamento trabajando en esa. Y Maldonado no podía quedar afuera, porque Maldonado tiene una relevancia central para la vida económica, social, política del país. Entonces, creo que fue un acierto no solamente generar esta instancia de participación, sino aceptar participar por el Frente Amplio. Federico, gracias por tu participación, muy No, a amable. la orden, como siempre. Saludo a la audiencia.